Saludos, saludos, saludos. Sean bienvenidos una vez más a este podcast de Juventud Emprendedora. Un aplauso, señores. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema de aspecto migratorio en el cual vamos a abordar sobre el visado de España. Es un visado que es muy bueno, es muy diferente. Y antes de comenzar con nuestra invitada Mayreni, me gustaría que abordemos una frase que es del señor Agustín Hipona, que dice: el mundo es un libro y aquellos que no viajan, el mundo es un libro y aquellos que no viajan leen una sola página. ¿Qué entendemos sobre esta frase? ¿Alguno de ustedes tienen alguna opinión? Dígase que el que no viaja, no conoce, no aprende, no crece. Y para eso tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, Mayreni Martínez, asesora migratoria, emprendedora nata, con el tema del visado de España. Mayreni, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, yo estoy bien, gracias a Dios, emocionada por hablar de este tema tan interesante y tan poco tocado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por hacerme parte de su plataforma y de su comunidad para uno ser ente multiplicador pues de la información positiva y útil. Sí, porque la última vez que estuviste aquí, eso fue una bestialidad, mucha información, la gente quedó con ganas de más. Recuerdo que quedaron varios cortes virales en las redes. Eso sí, Por ejemplo, el tema de cuando le del preguntaron el regalo. regalo de la boda, eso se fue viral muchísimo, mucha gente Sí. preguntando por el tema del visado. Y ahora que vamos a tocar el tema del visado español, a mí me surge una pregunta de entrada, porque yo siempre he pensado, cuando uno saca un visado americano, tú sabes que ese visado te da para ir a Estados Unidos, también para México, tú puedes ir con el visado americano Y para Argentina. y para Argentina. Y con el visado europeo, que sí que lo conocía, vamos a ver si es así, uno puede viajar a toda Europa con el visado. Bien, el visado que normalmente se le llama visado europeo porque pertenece a la gran mayoría de los países que se encuentran en el continente europeo, es conocido como el visado Schengen, le dicen de muchas formas. Entonces, este visado responde únicamente a los países que se encuentran dentro de este espacio. Ojo con eso. El hecho de que el espacio Schengen, en este se encuentran en su mayoría los países europeos, no todos los países europeos ni todos los países que pertenecen a la Unión Europea forman parte del espacio Schengen. Hay unos cuantos países que de memoria no los podemos citar, pero podemos decir Irlanda, Chipre, son países que pertenecen al continente europeo, pero que no se encuentran en el espacio Schengen, porque el espacio Schengen es más un acuerdo migratorio donde esos países que pertenecen al espacio tienen una facultad de que no restringen fronteras. Es decir, tú con un mismo visado puedes acceder a todos los países que se encuentran dentro de este espacio. Y bajo esa misma tonalidad, entonces podríamos decir que la Unión Europea y el espacio en Schengen viene siendo lo mismo. No, la No. Unión Europea y el espacio Schengen son cosas diferentes porque la Unión Europea es un acuerdo político y el espacio Schengen es un acuerdo migratorio. Solamente que se encarga de la libertad de fronteras, esos países comparten información y te dan la libertad de tú poder pertenecer o visitar a cualquiera de esos solamente con una visa. Ok. ¿Y cuáles serían esos tipos de visados que existe dentro para poder viajar a España? Porque Bueno, existen variedades. sí, como en los demás países tenemos el visado de estudio, tenemos el visado de trabajo, también tenemos el visado de corta duración que viene siendo la visa de turismo y diferentes otras variedades dependiendo de la razón por la cual usted quiera viajar al país del espacio Schengen, o en este caso a España. O sea que España sí pertenece al espacio Schengen. España sí pertenece al espacio Schengen, lo que nos dice que cuando solicitamos y se nos emite un visado Schengen por España, podemos tener acceso a los demás países del espacio Schengen, porque España forma parte de este espacio.
Ok, yo te iba a decir que con el visado Schengen, yo como puedo ir a España, también puedo tomar un vuelo a Francia en el mismo viaje. Claro, puede ir a Italia, a Suiza, A países que pertenecen a ese espacio, que son exactamente. bastantes que no podemos mencionar. ¿Y por qué para el dominicano? Porque cuando yo escucho el dominicano ir a Europa es España. Cuando el dominicano habla de ir a Europa es España. ¿Por qué viene siendo ese principal puente, vamos a decir, para el dominicano en Y este que por qué caso? España siempre es el foco cuando uno recibe un visado europeo. Fácil y sencillo, por el flujo migratorio. España es uno de los países que tiene un mayor porcentaje de la diáspora dominicana en comparación con otros países del continente europeo. En este caso, el espacio Schengen. Tenemos muchos dominicanos que viven en España, entonces las personas tienen España como foco ya sea para visitar a sus familiares, porque un amigo está allá y le contó, porque le da curiosidad conocer algo que Barcelona. Muchas personas también son aficionadas del fútbol. No me puedo ir a entrar en ese tema, pero más o menos también muchos Lionel dominicanos Messi, visitan. Cristiano Ronaldo, etcétera. Le Ya, gusta el Barcelona, el Real Madrid. ya. Oh. Exactamente, eso O es sea que así. España viene siendo lo que para América es Estados Unidos. La mayor concentración de Para los dominicanos. dominicanos, sí. La mayor concentración de los dominicanos a nivel de turismo, residencia, incluso hasta ciudadanía, se concentra en España, cuando Oh. estamos hablando del espacio Schengen. Y si, por ejemplo, un estudiante, un joven quiere viajar para España, ¿qué opciones tendría para, o sea, viene siendo lo mismo que el visado americano, tiene, Al igual que Estados Unidos, que ofrece un visado de estudio, también España ofrece un visado de estudio. Pero y ya sería, ahí la cosita cambia un poco. si esa es otra característica, el detalle. Cambia un poco porque en el caso del visado de corta duración, podemos solicitar un visado con principal entrada a España, pero podemos visitar los demás países. En un visado de estudio ya, si solicitamos un visado de estudio, no quiere decir que tenemos acceso a estudiar a los demás países del espacio Schengen. Esto solamente pasa en el caso de la visa de corta duración, que puedes cruzar y visitar. Pero en el caso de estudio, si la visa es para estudiar a España, no puedes estudiar en otro país del espacio Schengen porque tú vas a tener una carta de admisión de una universidad de España y vas a estudiar específicamente en la institución académica para la que tú solicitas el visado. Y Mariano, ¿y cómo sería ese proceso de solicitud, por ejemplo, para estudiar, trabajar, hacer el turismo? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder solicitar un visado español o europeo en este Bueno, caso? si nos ponemos a mencionar paso a paso, el día se va a hacer largo, No. pero normalmente por la naturaleza de cada visado, en el caso de un visado de trabajo, se necesita un aval de una empresa que tú le intereses como empleado. En el caso de estudios, tienes que tener una admisión de la universidad. Y en el caso del visado de corta duración, que es el visado que comúnmente se conoce como visado de turismo, tienes que tener arraigos. Arraigo. Entonces, ¿qué tiempo básicamente yo debo prepararme a hacer ese proceso de gestión del visado antes del viaje? Vamos a decir, yo tengo un viaje en junio o en noviembre. ¿En qué tiempo yo debería comenzar a realizar ese proceso de visado Schengen? Bueno, lo positivo de este visado es que a pesar de que hay un poquito de demanda, la demanda no es tan alta. Es por eso que si nosotros entramos al calendario ahora mismo, 18 de abril, podemos encontrar cita para el 25 de abril. Mm, Las citas están súper cerca. sí, porque la de Estados Unidos me mandan año que viene. Eso es correcto. En el caso del visado de Schengen, para entrar por España, las citas están bien cercas. Entonces, si a cita nos vamos, el proceso pues puede hacerse 3 meses antes, porque ustedes saben que ellos se toman un tiempo para dar una respuesta. Correcto. Nosotros hacemos un depósito de los documentos en el centro de visado de ellos y ellos se van a tomar su tiempo. Ellos dicen de 15 a 30 días laborables, pero normalmente ellos se pueden tomar 2 semanas, 1 semana y media, dependiendo de qué tan claro estén los expedientes y qué tan bien se prepara el documento. Entonces, básicamente lo que yo siempre voy a recomendar es que la persona tenga una buena asesoría y que siempre sean francos y que todos los documentos que se provean sean documentos legítimos. Entonces, el tiempo básicamente va a depender en el tiempo que tú te demores consiguiendo la carta de trabajo, los estados de cuenta, los documentos oficiales como acta de matrimonio si estás casado, que funcionaría como un arraigo familiar. Entonces, podríamos decir que 3 meses antes es un tiempo propicio para iniciar un proceso. 3 meses, sí. Ok, o sea que yo puedo
En 3 meses iniciar ese proceso, dependiendo de la facilidad que tenga para buscar los tipos de documentos, así como mencionaste. Y en ese caso, Mariani, ¿verdad que hay mucha gente que por ahorrarse 2 pesos hace los procesos de forma incorrecta? En ese caso, tú como asesora migratoria, ¿qué tú le puedes recomendar a una persona? Que inicie ese proceso por sí solo, que se ponga, por ejemplo, a buscar en ChatGPT documentos necesarios para la visa española, o que tenga una asesoría, que un acompañamiento de una persona, por ejemplo, como tú, que trabajas esos temas. ¿Qué recomendación tú tienes en esa parte? Mira, yo te voy a ser totalmente sincera. No te puedo decir que una persona no puede hacer su proceso de forma autónoma, porque te mentiría. Cada quien tiene la libertad de hacerse dueño de su proceso, porque eso es un llenado de formularios, es una entrega de documentos que usted, como titular de la solicitud, puede conseguirlos. Pero en el caso de los perfiles delicados, se necesita un trato y un procedimiento especial. ¿En qué sentido? No van a cambiar los pasos delante del centro de visas o delante del consulado, pero es en este caso, como estamos hablando de un perfil que puede ser delicado, que puede tener riesgos, que pueden malinterpretarse ciertas cosas, un asesor con la preparación educativa y con la experiencia que tiene puede jugar con tus puntos a favor y minimizar los puntos que tú tienes en contra. Entonces, en ese caso, cuando usted tiene un perfil que no es tan bueno, pero que puede ser trabajable, es recomendable que usted se asesore de un experto. Me llama la atención, un permisito, me llama la atención eso de perfiles delicados. ¿Cuáles serían esos perfiles? Un perfil delicado es un perfil de riesgo, que pueda tener riesgos de quedarse ilegal. Cuando estamos hablando ahora, para ponerlos en contexto, del visado de corta duración para España. El turismo. Un visado de turismo, exactamente. Cuando hablamos de un visado de turismo, el visado debe honrarse para la finalidad con la que se solicitó, que es hacer turismo, conocer, visitar y no exceder el tiempo de estadía de la visa para no acumular presencia ilegal. Entonces, es la misión o la responsabilidad de ellos poder evaluar los perfiles y determinar quiénes tienen razones para regresar a su país y quiénes verdaderamente, de acuerdo a su perfil, se les hace coherente que van a hacer turismo. Cuando hablamos de un perfil delicado o también un perfil de riesgo, es una persona que, por ejemplo, dependiendo de la edad, vamos a poner una persona de 26, 27 años, que en el momento se encuentre desempleada. Una persona desempleada no debería de tener como prioridad en un primer momento hacer viajes. Un viaje a España, suena raro eso. Claro, un viaje a España donde se gasta en euros y nosotros ganamos en pesos. Entonces hace un poquito de ruido. También una persona, vamos a poner que tenga 22, 23 años, cuando lo que tiene que estar es en la universidad. Estudiando, preparándose, y no simplemente en la universidad, en un curso técnico, en un instituto superior, preparándose, estudiando. Entonces, son cosas que juntas le pueden hacer ruido. También, si estamos hablando y todos sabemos que visitar Europa es costoso, una persona que no pueda demostrar que tiene solvencia económica para costear su comida, su alojamiento, un vuelo, que son bastante caros, va a hacer un poquito de ruido de que cómo va a costear su viaje, cómo lo va a hacer, ¿entiendes? Entonces, en ese tipo de perfiles, la prioridad no sería un visado de turismo, sería primero organizar todo, ponerse en orden y luego de eso hacer un hacer un viaje de turismo que al final del día es un placer, no una necesidad. Correcto. Sí, y una pregunta que tengo y que me hace ruido, porque he escuchado diferentes situaciones de que el visado de Europa es bastante fácil de obtener, a diferencia del visado americano, que es mucho más riguroso y estricto. He escuchado también rumores que dicen que uno debe tener mucho dinero para poder darse el visado, el derecho a visado, y muchas cosas más. Y me gustaría que nos aclare un poco acerca de esto, porque es cierto que al momento de solicitar un visado, el cónsul europeo evalúa o te califica de acuerdo al dinero que tengas en la cuenta bancaria o ese perfil. Bien, vamos a analizar eso por partes. Muy buena pregunta. Mira, lo que sucede es que Estados Unidos, para emitirte un visado,
busca cosas diferentes a Europa, o en este caso a España. Estados Unidos se enfoca más en el arraigo laboral, en el arraigo familiar, en el arraigo académico. Europa se enfoca en el arraigo económico y en la justificación de esa economía. En Estados Unidos no te van a preguntar si tú tienes... Obviamente, normalmente se lleva a la entrevista que título de la casa, matrícula del carro, estado de cuenta, pero normalmente eso ni siquiera te lo toman, uno lo lleva por si acaso. Pero en el caso de Europa, específicamente España, ellos tienen lineamientos estrictos, monetariamente hablando, que son los requisitos mínimos que tú debes de cumplir para poder solicitar un visado. Estamos hablando que actualmente ellos te están requiriendo que mínimo tú debes de tener 122 euros por cada día que tú vas a durar en España. Mínimo. Mínimo. 122 euros. Y no es que nos vamos a poner de creativo y vamos a decir, bueno, pues yo me voy por 5 días, me voy a llevar 700. No. Pues, por día es un mínimo de 122 euros. Pero el total mínimo son 1.098 euros, sin contar el vuelo. Y cuando te digo que es el mínimo, es que no es recomendable para nada tú ir a hacer una solicitud con 1.098 euros en una cuenta. No, claro. Con el equivalente en pesos. Se ve que hiciste un lío para llegar ahí, entonces... Exactamente, se ve que tienes un presupuesto bien ajustado. Entonces, sí, en el caso del visado europeo son muy rigurosos con la parte económica. Hay que proveer carta de trabajo, hay que proveer cuentas de ahorro en caso de que haya, certificado financiero en caso de que haya, pues título de propiedades, donde tú justifiques cómo tú vas a costear ese viaje y que eso proviene de una vía lícita, que ese dinero se pueda justificar. Entonces, en eso de que si es más fácil o es más difícil, todo va a depender del perfil. Porque una persona joven que estudie, tenga mucho tiempo trabajando y siempre haga las cosas por la línea, puede obtener un visado para los Estados Unidos sin tener 200,000 pesos en una cuenta. Pero esa misma persona con ese perfil que puede catalogarse como bueno para Estados Unidos va a solicitar un visado para España sin ahorros y va a obtener una negación. Entonces, como buscan... Se lo convierte en euros, los pesos. Claro. Ni que eso nos rinde. Claro, nos rinde. Considerando de que el euro... Está como el 70 euro pesos ya, cuesta, 80. pero va es lejos. muy costoso, o sea, Claro. Tú te metes al banco y ves el precio de venta del euro y es 70. Si uno de los dólares se lo encuentra caro, imagínate. Imagínate el Y euro. lo mencionan por eso. No, Por todo eso el que no lo dólar mencionan. no se atreven. No se atreven porque es demasiado grande. Es lo que te Entonces, digo. Además, algo súper interesante entre la diferencia que existe en el visado americano y el visado español es que para Estados Unidos uno tiene, como quien dice, un derecho a réplica, porque usted va a una entrevista, entonces se cambia, se pone bonito, le sonríe al cónsul, le busca la vuelta, pero en el visado exchange en español tú no tienes esa ventaja, porque no hay entrevista. No hay entrevista. No hay entrevista. No hay entrevista. Oh, yo no sabía eso. Nunca había solicitado un Pero, visado o sea, ¿cómo sería el proceso de evaluación? Ellos solamente te evaluarían el Por documento. los Correcto, sí que papeles. no. Ah. Por los papeles. Tú vas Ya. al ¿Por qué te centro. gastas ese dinero? Tú vas al centro de visa con tu respectiva pila de papeles, tú las depositas, ellos las evalúan y luego te dejan saber los resultados cuando tú vayas a buscar el pasaporte. Solamente te dicen el pasaporte está listo. Tú no sabes si el pasaporte tiene un dinosaurio, si está vacío, si está lleno. Ellos se quedan con el pasaporte. Entonces, cuando el pasaporte está listo, tú lo vas a buscar y cuando tú lo abres, ahí ya tú sabes si está visado o no. Entonces, en el caso de Estados Unidos, tú tienes el rejuego de que hay gente que dicen, si me dejaron hablar, Gané. no me la niegan. Pero en España o en No el te espacio dejan este no te Ay, dejan madre. hablar. Lo Lo que hablan, después preguntan. lo que hablan por ti son los papeles. Entonces, en ese caso hay un grado de dificultad.
Porque a veces hay gente que le cae bien al cónsul y le dan la Y le visa. dan la ¿A visa. quién tú le vas a caer bien si tú no hablas con nadie? Tú solamente depositas unos documentos. Entonces, sálvense quien O pueda. sea que es técnicamente lo que tus papeles demuestran, es lo que va a determinar si tú eres apto o no para el visado europeo. Exactamente, por eso es tan importante una buena preparación del expediente y auxiliarse en la mayoría de los casos de un experto, No, un y para eso profesional. entonces es muy necesaria la asesoría migratoria. En este caso, ahora lo entiendo mucho mejor porque como tú dices, en el americano yo puedo ser gringo, hello, how are you? I'm from the Dominican Republic. Y entonces tú lo inglés, pues sabe hablar inglés. Y tú te contentas con él, pero si el europeo solo ve los papeles y dice, bueno, tiene 50,000 pesos en la cuenta Yo no lo y es conozco a prestado que lo este. tiene. Lo debes tú en el banco. No, es bachiller. Ni siquiera, me imagino que ni siquiera siguen Que yo enviando me los imagino documentos que ellos se faltan. dan también la tarea de investigar tu historial crediticio, que eso es una Tú cosa tienes que que... compartir los estados de cuenta de los Y últimos en 6 ese- meses. y en ese Y ellos ven que 4 meses atrás tú entrabas 300, 200 y 500 pesos y luego de eso aparecen 10,000. 200,000 pesos en Que la no cuenta. tarado, eso se lo cogió prestado Dirá, a la mamá claro. para poder poner en la cuenta. Dirá, no le vamos a dar la visa, pero me voy a quedar con el número para contratarlo como mago, porque hacen magia. Hizo 200,000 pesos en un segundo. Y en ese caso, entonces entendiendo que la documentación de que va a solicitar el visado en este caso es lo más importante. ¿Cuáles son esos documentos que más tienen peso dentro de esa evaluación del visado Schengen? Los documentos académicos, laborales, económicos y familiares. ¿Usted está casado? Acta de matrimonio. ¿Tiene hijos menores de edad? El acta de nacimiento de los cada uno. hijos. ¿Está trabajando? Carta Carta de laboral. trabajo. ¿Tiene movimientos en la cuenta? Siempre como que hay que ponerla, aunque no haya movimiento. Los estados de cuenta Si de no los... tiene, no aplique. Exactamente. Si no tiene, no aplique. Los estados de cuenta de los últimos 6 meses, carta consular de cuenta de ahorros, certificados financieros si tenemos, matrícula de vehículos si tenemos, título de propiedad si tenemos un Me imagino que terrenito, una la inversión casa, en la bolsa que uno pueda tener, si tienes inversión en la bolsa, una constancia, una constancia. porque una eso es inversión. parte de tus ingresos. Eso ayuda. Y en el ámbito empresarial me imagino que deben llevar todas sus documentaciones. Muy buenísima pregunta. O sea, sí. Cuando estamos hablando de que usted me dice a mí, no, porque yo tengo un negocio grandísimo, yo tengo clientes, a mí me En contrata ese todo el caso, mundo. los emprendedores, los dueños de negocios, empresarios. Si usted no está constituido, usted no tiene negocio. Oh my God. Porque usted no está ahí para decirle a ellos, mira, todavía yo estoy en el proceso, la asamblea constitutiva está lista, solamente tengo que pasarla por Cámara de Yo Comercio. vendo 100 chimis diarios ¿Me a entiende? 200. Necesitamos que usted esté constituido porque usted tiene que depositar ese registro mercantil, esa acta de RNC, y usted tiene que estar al día con su pago de sus impuestos en DGI. Entonces, toda la documentación empresarial debe de proveerse si sus ingresos provienen de su propia empresa. ¿Y qué pasaría en el caso de que una persona esté en el proceso de legalización, vamos a decir, tiene la fecha agendada para el 20 de junio y resulta que hubo un retraso en el proceso de legalización y esa persona se presenta en la Espere cita? constituirse primero. Ok. Para eso no hay prisa. Eso no es una Usted, necesidad. claro, usted pone todo en orden y luego se constituye. Usted no puede agendar una cita para hacer una entrega de documentos cuando usted tiene asuntos pendientes. Porque no podemos tomar ese riesgo. Y bajo esa misma pregunta, con el tema de fecha y antes, yo sí he visto mucho que mucha gente va a solicitar un visado de Schengen y compran su vuelo a España. Ay, hay mucha gente, sí. Que tienen una Hay fe mucha gente guapa. que pueden poner una iglesia con la fe que tienen. Tienen Oh, que en ese mira, caso, eso es. Yo te voy a decir algo, eso es más común de lo que tú piensas. Compran su vuelo, listo. El dominicano tiene una fe Que puede poner una iglesia que cada puede uno. poner una iglesia. Hubiera que más iglesia que casa. Ay, mi madre. Para que tú sepas, hay mucha gente que compra su vuelo, pero por más bueno que sea su perfil, por más seguro que usted esté, que ya usted viajó antes, que ya usted anteriormente le dieron esa visa, no tome ninguna decisión definitiva hasta que usted no tenga ese visado en mano. Por eso ellos no exigen la compra de un vuelo, ellos te exigen la reserva de un vuelo.
y tú Ok. reservas ese vuelo con una agencia, tú le pagas 2.500 pesos, 3.000, no me maten las agencias por estar dando precios, pero tú le pagas una cantidad a una agencia de vuelo que te retiene, te holdea ese vuelo, y con esa constancia de esa reserva de vuelo, usted hace su solicitud. Entrega los documentos. Cosas Y abordando un poco más de los perfiles, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son esos perfiles a los que más le rechazan el visado? Al que no tiene dinero. Ay, mi madre. En pocas palabras. Sencillo, que no tiene Sencillo. que no puede costearse esa vida allá en Europa, en Madrid, pues realmente por situaciones económicas. Eso es súper sencillo. Y ya tengo un poquito más de lucidez porque ya veo que es un tema ya más de las condiciones que tenga la persona propiamente dicho, que es un tema, vamos a decir, de cómo tú le caíste al cónsul. Porque, como tú dices, en el gringo hay gente que dice, esa fila están quemando todo. En esa fila, tú que pasas por esa fila, el gringo vino de mal humor hoy. Eso dicen, sí. Y quemó a todo. Pero, y también entiendo porque el visado de Schengen, aunque no tenga, vamos a decir, ese gran público como el americano, también porque resuelve más rápido. Porque no tiene ese tema de entrevistas. Me imagino que cuando viene a ver, ellos pueden tener una inteligencia artificial, un sistema que lea todos esos documentos y se lo tiene de que veas de la cuenta, quemado, quemado, quemado. Y Tú se ves, evita ese tema. esa información yo no la manejo. No, pues te digo que pues, sería lógico pensar esa parte de que ellos tienen ese sistema automatizado. De que ahorran tiempo. Claro, porque por ejemplo yo sí sé que en recursos humanos, perdón que cambie un poco el tema, Sí, claro. se usa en las empresas. Hay sistemas cuando mandan currículum que se llaman los currículum ATS, fue que hablamos el día pasado. Sí, algo así. Los ATS, el Fit to S, que son unos currículum, que eso te lo lee una inteligencia artificial y te dice, ese título no aplica ese currículum. O sea, es más por el formato, porque si usa un formato colorido, ellos automáticamente, aunque cumpla con el perfil, es rechazado. No, Ya tú sabes. entonces me imagino que tal vez ellos con la visa europea ellos usen ese tema para filtrar. Entonces me imagino que la máquina dice, esto sí aplica. Entonces ellos comienzan a hacer una revisión manual y así evitarse el trámite y evitar ese tiempo de que una visa americana, Mariani, tú sabes más que todo el mundo. Yo entiendo que no es muy viable que eso haya sido, que eso se haga con un sistema automatizado, porque hay cosas que tú la puedes hacer a mano. Y Y ahí un documento a puño y letra, una máquina no te lo va a detectar. no lo puede leer. Pues, pero sí, es bastante bueno ese tema de esa fluidez que tiene los europeos en ese caso con el tema de, pues tú me dices, si yo puedo poner una cita para hoy, Son son eficientes. eficientes. Pues te digo, Muy eficientes y muy organizados. por ejemplo, ¿en qué tiempo está una entrevista con un curso americano ahora mismo? ¿Tú qué quieres, ¿Tú quieres que yo te diga? Sí, Para septiembre del 2026. del 2027. Ay, oh, man, Septiembre, agosto. No quita que tú puedas encontrar citas antes, porque si tú te mantienes y chequeando, se cancela una. se cancela una, ellos mismos pueden que pongan un cónsul o no sé, agreguen más citas en un día. O sea, está la posibilidad, pero en un primer momento, cuando tú vas a solicitar por primera vez, antes de reagendar, las citas están para agosto, con suerte junio del 2027. Y algo que también he visto, y que me he mantenido estudiando para esta entrevista, Mariani, es que hay una famosa carta de invitación a España. Que yo vi un poco por arriba que viene siendo eso, pero me gustaría que tú me expliques qué es ese documento y para qué sirva uno como viajero en ese caso. Sí, es el momento de la carta de invitación de brillar, porque todo el mundo en el visado estadounidense habla de una famosa carta de invitación. Y para Estados Unidos no existe una carta de invitación como tal, porque en el mismo formulario te pregunta hacia dónde te diriges, tu contacto de información, con lo que ya tú no necesitas tener una carta de invitación. Ahora, para España hay un proceso específico que se hace ante la comisaría más cercana de esa persona que te va a recibir en su casa. La carta de invitación es un documento realizado por la comisaría luego de que la persona que te va a recibir en su casa deposite los documentos correspondientes, donde dice, yo fulanito de tal voy a recibir a fulanito en mi casa por tanto tiempo. Okay. Tiene que especificar el tiempo en el que tú te vas a quedar en esa casa. Si tú dices, no, yo voy a viajar del 15 de abril al 30, y la carta de invitación dice que tú te vas a hospedar en la casa de esa persona, de ese familiar tuyo, de tu hermano, tu primo, tu abuelo, tu amigo, tú te vas a hospedar en la casa de esa persona del 15 al 20, los 10 días que faltan del 20 al 30, tú tienes que poner tu reserva de hotel, porque ¿dónde tú te vas a quedar?
Correcto. No es que tú vas a solicitar el visado y tú vas a decir, bueno, cuando yo llegue allá yo resuelvo lo que hago. No. Tú tienes que ir con todo preparado desde tu país. La carta de invitación le dice al centro de visas, al consulado, para dónde tú vas, si tú vas para la casa de un familiar. ¿Y qué pasa con eso? Ahí tienes que demostrar menos solvencia económica porque ya tú no tienes que pagar hotel. ¿Y cuánto te da, qué tiempo, cuántos años te da el visado europeo? Años. Estamos hablando de mucho. Bueno, Eso es mucho. El visado Dependiendo. europeo por lo 10 años como regular. gringo. Por ejemplo, Jamás. 10 años, Jamás. 5 Jamás. años. Porque Jamás. es un documento que uno tiene que ir actualizando constantemente. Porque El- si yo, por ejemplo, soy turista, Ujú. me interesa ir a España, ¿qué tiempo de vigencia tiene un visado europeo? Normalmente, en promedio. En promedio, sí. El tiempo de tu estadía. O sea, De no, una entrada. no me dicen a mí, tiene 10 años ahí. Jamás. Ay, mi Nunca. madre. Quisiéramos, Bastante pero diferente no. al americano. Normalmente el visado se te otorga por el tiempo de tu estadía. Si tú dices que tú vas para Estados Unidos, para España por 10 días, el visado puede que te lo otorguen por 20, por 15 días, ¿sabes? Para darte un Para margen. tu rejuego. Por si Puede por que si te cae lo preso allá. otorguen, ejemplo, por 3 meses y te otorguen varias entradas, pero tú sabes que tú tienes que tener un muy buen perfil Muy para buen eso. perfil. Pero normalmente se te otorga el visado por el tiempo que vas a durar allá y ya cuando tú quieras viajar de nuevo, tú solicitas de nuevo desde cero. El mismo Desde cero no, proceso. desde menos my cero, God. igual. Oh my- Igualito. Oh my God. Y entonces el impuesto que se paga, se me dijo que se paga un impuesto para solicitar el visado español, igual que en el americano. Sí. ¿Cuál vendría siendo más caro? El el impuesto para el visado americano viene siendo más costoso. No te voy a dar una cifra ahora porque la cifra recientemente cambió Sí, sí. en enero de 2026. Correcto, con el tema pero de Trump y todo eso. no para España. ¿Para España cambió también? Sí. Ay, mi madre. Aumentó. En enero del 2026 cambió la cifra, pero es muchísimo menos que para el visado de A ver, Estados Unidos. No, claro, porque tú tienes que ir cada cierto tiempo a solicitar el visado. No puede ser que te pongan un impuesto mucho más caro que gringo, o sea. Sí, y todavía no han aumentado el impuesto del visado americano, cambiando de tema, para aclararte esa parte, no ha aumentado. El famoso aumento que se iba a hacer, ¿de De cuánto los era? 250, eso no ha aumentado. No ha aplicado. No se ha aplicado. Ahora mismo el aumento que puede ocurrir en el impuesto es la variación del valor del dólar. La tasa. El impuesto sigue en $185. Si el dólar sube, los impuestos Todos suben suben, porque para correcto. nosotros $185 van a ser más en pesos. Ah, Eso es lo perfecto. único. Pero Pero no- fuera no- sigue todo igual. No ha subido. Eso es correcto. No ha cumplido Trump con sus amenazas. ¿Tú quieres que él cumpla? No, claro Ah, que pues no. estate tranquilo. Estate quieto. Y yo también vi que hay que poner la posibilidad de un seguro de viaje. ¿Qué tan importante viene siendo eso en el tema de un viaje a España? Sumamente y dentro importante. de ese aspecto, ¿qué te garantiza ese seguro? Si te garantiza la salud, un Se cae el vehículo, que avión. sea, ¿qué te garantiza? Uy, se cae el avión, me imagino que no hay seguro que te salve de eso. No, porque No, algo porque- debe cubrir ese seguro. No, porque los seguros no te aseguran de nada. Lo que te aseguran es el bolsillo, pero no tu vida. Oh, Los seguros del bolsillo que te aseguran o a tu familiar en caso de que haya, tú sabes, una pérdida. Pero el seguro de viaje es sumamente importante. En algunos países es voluntario. En el caso de el espacio Schengen es obligatorio que obligatorio. usted vaya con su seguro. Eso sí que no es que es reserva de seguro. Usted tiene que pagar su seguro como que ya usted le dieron su visado. Ok. La misma página de ellos tiene opciones de seguro. No son tan costosos. Hay muchos que no llegan a los $100, dependiendo de tu edad. Porque tú sabes que cuando las personas son un poquito más Un mayor, envejeciente, me un imagino que es mucho más envejeciente caro. es muchísimo más caro porque el riesgo es más alto más que mayor. una persona joven, exactamente. Pero sí, el seguro es un seguro de salud normal que para ellos tú debes de tener un mínimo de 30,000 euros de cobertura. Y en el caso de personas con discapacidad, sordomudo, personas que andan en silla de ruedas, ¿cómo sería el seguro? Por la edad también en ese caso. No, eso no tiene que ver porque son cosas diferentes. Cuando estamos hablando de una persona sordomuda, tiene una discapacidad auditiva, pero todas sus funciones motoras funcionan bien. Funcionan. Fuera de ahí no tienen ninguna otra limitación. Ok. Entonces ya eso sería un manejo interno de parte del seguro, pero no creo que ya dije alguna diferencia.
O sea que Todo va a depender. Y eso lo van a evaluar ellos y te van a dar un costo. eso viene siendo el tipo de discapacidad que tenga una persona, porque si tiene, por ejemplo, le faltan 2 piernas, me imagino que ahí hay un tratamiento especial para ese tipo de personas y que me imagino que por eso el seguro sería más caro. Sí, pero normalmente esas son preguntas que no te hacen para solicitarte un seguro. Solamente te preguntan tu nombre completo, tu cédula, tu edad, cuánto tiempo te vas a quedar allá. Y para que Ellos quede- no saben si tú ves, si tú no ves, si tú tienes problemas auditivos o cualquier otra discapacidad. Y para que quede claro, Melanie, entonces confirmamos que para el espacio Schengen es obligatorio un seguro de viaje. Para el espacio Schengen es obligatorio un seguro de viaje. Y para el visado norteamericano, No. no. Visado El que norteamericano. quiera, saca su seguro porque en realidad la salud es bastante costosa en Estados Unidos, pero no es obligatorio. Hay muchísima gente que viaja sin seguro y no pasa nada. Entonces tenemos hasta ahora carta de invitación a España de parte de la persona que te recibe, todos los documentos personales, laborales, económicos, Académicos, académicos seguro de y su viaje, seguro de viaje, reserva de vuelo, reserva de vuelo. carta de invitación se aplica. Si usted no tiene a nadie, si usted no quiere lidiar con nadie, porque eso es un proceso medio tedioso para la persona que se encuentra allá, y usted tiene su dinerito, usted hace su reserva de hotel, que eso es gratis. La reserva de hotel es Tiene gratis. su reserva de vuelo, como acabas de decir. Y claro, la reserva de vuelo. Que tiene que coincidir, me imagino, con la carta de Claro. invitación a España. O tener la reserva en caso de que no del hotel, en caso de que no coincida. Exactamente. Tiene que coincidir con el tiempo de estadía de la carta de invitación y con el tiempo de estadía también que uno pone en la solicitud. Porque la solicitud tú dices que tú vas a durar del 15 al 20, entonces tú no puedes poner un vuelo que tú vas a salir el 13 de República Correcto. Dominicana. Tiene que coincidir con el tiempo que tú dijiste que vas a durar en Correcto. España. Entonces, como esos procesos de visado son, vamos a decir, frecuentes, porque tú no te dan tantos tiempos como el americano, tiene que ir cada cierto tiempo. Si quieres volver a viajar, tienes que volver a solicitar si te lo dan de una sola entrada, el visado. Tiene que volver a solicitarlo. Entonces, en ese caso, el historial de viaje de una persona y el comportamiento que tenga en el país Sí. influye después en cómo te van a tratar en las próximas ocasiones. Sí, por ejemplo, si hay personas que tienen situaciones legales, demanda, está en un proceso en donde tiene alguna medida de coerción, ellos evalúan esa parte de cómo es su situación legal. Pero si usted está en un proceso judicial, ¿para dónde usted va? Y menos con una medida de coerción. Las medidas de coerción son medidas que te atan al proceso. Tú no puedes salir del país para ningún lado, ni para un país donde no se necesite visa. Pero ya aclarada esa parte, con respecto al visado per se, ¿me puedes repetir la pregunta? Que se me fue. Si el historial de viajes influye a la hora de tú volver a iniciar el proceso nuevamente para el mismo visado. Sí. En caso de que tú vayas a solicitar nuevamente un visado español, luego de que ya se te emitió un anterior visado, es determinante cómo tú te portaste con ese visado. Si tú excediste el tiempo de la estadía, tú sabes que no te van a dar otro visado. Para que tú le hagas el remix a ellos. Hasta que un día que me pasé. No se puede. Porque se me fue el vuelo. No, porque hay una justificación, pero hay que ser muy cuidadosos con eso. Y cuando estamos hablando de una solicitud por primera vez, el historial de viaje que te vale es el historial de viaje a otros países. Ellos le tienen ellos le tienen un respeto a quienes tienen visado americano y visado canadiense, que eso no tiene madre. Obviamente que esas dos cosas por sí solas no te van a garantizar un visado, pero te ayudan. Te dan un mayor porcentaje de posibilidades. Claro, y te aportan credibilidad, porque tú eres una persona que frecuentemente viaja y hay dos países que confiaron en ti, dos potencias. Claro. Entonces, es por eso. Y en ese caso, Mayeni, ya vimos el tema de la carta de invitación, entonces me surge la pregunta, que vamos a decir que yo soy Robert Vitilla, del barrio La Caleta, y yo no tengo a nadie en España. Y yo quiero, porque me superé económicamente, tengo mi familia, tengo el aval económico y laboral, académico, personal. Tengo que tener necesariamente a una persona que me realice una carta de invitación para... Claro que no, eso no es necesario. O sea, que se puede hacer de manera autónoma ese proceso. Si tú no tienes a nadie, es que la carta de invitación tampoco es obligatoria.
Si tú tienes medios económicos suficientes para solventar tu viaje y tu estadía, tú no necesitas carta de invitación. Tú puedes auxiliarte, como dijimos anteriormente, de una reserva de vuelo. E incluso, si tú no tienes personas en España que tú vas a decir, bueno, pero ¿y para dónde va? ¿Quién va a visitar? ¿Qué va a buscar para España si no tiene nadie allá? Para eso siempre es bueno hacer un itinerario de viaje, donde tú digas, yo voy a visitar tal museo, quiero ir a tal restaurante, quiero montarme en el tren, quiero visitar tal sitio, quiero ir a tal atracción. Y tú te preparas un itinerario de viaje donde tú digas, tal día yo voy a visitar esto, voy a llegar en tren, Incluso tú puedes a ese itinerario de viaje agregarle un presupuesto. Entonces ahí tú fortaleces tu motivo de viaje, porque normalmente quien tiene familia dice, yo voy para el cumpleaños de mi tía, yo voy a visitar a mi hermana, mi hermano va a ser papá, lo quiero ver, ¿me entiendes? Pero ya cuando tú no tienes la parte familiar o la parte de amistades, que no tienes amigos allá, pues funciona el turismo. Yo voy a visitar tal museo, quiero conocer esta atracción, quiero visitar esto, o escuché de un restaurante en TikTok y tú le preparas un itinerario de viaje al centro de visas y tú se lo llevas completito con todos los detalles y con todas tus investigaciones y ya a ellos les queda claro tu motivo de viaje y tu reserva de vuelo justifica tu estadía sin tener que utilizar una carta de invitación. Entonces, entonces me imagino que también fortalecería mucho ese tema, la reserva en el hotel por el tiempo que tú vas a tener allá, porque no tienes una persona que te va a recibir. Claro. Ahí sí sería obligatorio tú poner esa reserva. Sí, hay la reserva de hotel. Si tú no tienes carta de invitación, es completamente obligatoria y tiene que cubrir todos los días que tú vas a estar dentro del país. Y ese miedo que tienen las personas, Maideni, cuando le dicen el no, cuando tú le das tu pasaporte, como tú mencionabas al principio, no te dieron la visa. ¿Qué procedimiento uno tendría que seguir? ¿Se desespera? ¿Comienza el proceso inmediatamente? ¿Hay que esperar un tiempo prudente? ¿Cuál sería la recomendación como asesor en ese caso? Lo primero es darse la vuelta y coger para su casa, que ya ahí, por el momento, usted no tiene nada que hacer. No Que puedes ahí sí lo ayudar. reciben. No, que tú veas ya la gente que cuando sale al consulado con la mano en la cabeza, si lo Wow, ve con una tristeza. con una y tristeza, ese show le gusta a la llorando. gente. Sí. Siempre hay alternativas de apelación en ese caso, pero si usted sabe que su perfil no cumple y que ellos tienen la razón y que el veredicto fue correcto, usted empieza a trabajar en esas cosas que usted faltó y hace una nueva solicitud. No estamos hablando de que puede solicitar los 3 meses, al año. Usted va a solicitar cuando usted considere que ya su perfil cambió. Y sí, y después de una negación, ¿cuál sería el tiempo recomendable? Por ejemplo, una persona que perdió su trabajo, vuelve y se recupera. Ellos evalúan la estabilidad laboral, qué tiempo uno Claro tiene que sí, laborando. claro que sí. ¿Cuál es el requisito en ese caso? No es lo mismo Recomendable. tú tener en una empresa 3 meses que tú tener 3 años, 4 años, 5 años. Porque en 3 meses tú todavía te en prueba. Tú no sabes si te van a votar mañana. Y con 3, tú sugieres que tú tienes una estabilidad laboral ya con 3 años. Claro, entonces tienes que esperar. No desesperarte. Obviamente tú sabes que ya cuando tú tienes una negación, tu perfil va a ser evaluado un poquito más minucioso porque ya hay una respuesta anterior. Pero nada que no se pueda trabajar Y con en, una asesoría correcta. y en tu experiencia como asesora migratoria, Maideni, yo sí he visto casos que, por ejemplo, en el visado americano, perdona que lo compare tanto, pero es que Sí, no hay problema. No, es que son muy común ese que ambos. tenemos como referencia aquí en el continente. Yo sí he visto casos que hay personas que van a solicitar una visa gringa y tienen el aval económico, son profesionales, tienen todas las posibilidades, tienen un buen trabajo, estabilidad laboral y tienen el no. Me imagino por otra cosa que pudo ver el cónsul en ese momento. Pero ahora como el visado español es más enfocado a la documentación y la posibilidad real que tiene esa persona que solicita el visado. Cuando te ha pasado el caso de que una persona cumpla con todos los requisitos y le nieguen la visa No, española. No te no ha me ha ocurrido. ocurrido. Por eso, en el caso de, por eso mencioné anteriormente que dependiendo de tu perfil es más fácil o más difícil. Si tu perfil no es tan bueno, es más fácil tú conseguir un visado para Estados Unidos. Si tu perfil es muy bueno, es más fácil conseguirlo para España, porque aún tu perfil siendo muy bueno, te lo pueden negar en la Estado- solicitud de Estados Estados Unidos. Unidos. Es muy difícil que te lo nieguen en España. Porque en España, como se ve la documentación, Solo se documentación. ven los temas, eso hace mucho más fácil.
Eso me hace mucho sentido. Porque, Claro. digo, Y por ejemplo, un cónsul está en una ventanilla con una fila, donde la fila no reduce, sino que aumenta y la alimentan de lo que están afuera esperando, y ya el cónsul está cansado. No estoy diciendo que el cónsul va a emitir una respuesta en torno a un cansancio, pero somos humanos. somos humanos. Pero en el caso del visado español, tú tienes unos expedientes que si tú te cansas, tú te paras, tomas agua. ¿Tú entiendes? Tú tienes un Y lo revisas descanso. con calma. Lo revisas con calma. Tú tienes, en el caso del visado americano, por lo regular, tú tienes 3 minutos con la persona para decidir si tú le vas a dar el visado o no. Entonces, por eso es que hay mayor margen de riesgo cuando la persona tiene un buen perfil. Y entrando en el aspecto del visado estudiantil, ¿cuáles son los requisitos que se le exigen a alguien que quiera estudiar allá en España? Los requisitos para el visado estudiantil son muy variados, pero como dije anteriormente, lo principal es tener una admisión de una institución educativa de allá, porque eso es lo que te va a permitir demostrar que realmente tú vas a estudiar. No es que ellos te van a dar el visado para que tú vayas a tirar la aventura a ver qué universidad te acepta. Tú tienes que tener la admisión previa antes de solicitar el visado, porque ese va a ser tu aval, tu justificación para poder solicitar ese visado. Correcto, entonces ya creo que hemos quedado bastante, he aprendido muchísimas cosas el día de hoy. Para que vean. Esa diferencia que tiene el visado español del gringo, que por lo que veo es más enfocado en esa documentación que uno tiene, si el perfil es realmente apto para tener la cosa, porque a veces uno piensa que el gringo es por suerte, hay gente que dice eso, hay gente que dice, no, que yo porque me fui, y hay gente que dice, yo no tenía ni un peso en la cuenta, ganaba 15,000 pesos y me dieron la visa gringa. Dígase que yo entiendo que ese caso nunca se podría dar en el visado español. Sí, europeo. Es casi imposible. Es casi imposible. Que esa es una de las grandes diferencias, que el visado de Estados Unidos busca, te evalúa los arraigos, y el de Europa se enfoca más en la solvencia económica. Pero y también tener eso es un buen arraigo, perfil. el arraigo económico y la justificación de ese El arraigo. arraigo más Que es, importante. bueno, Sí, Es imagínate, a gastar ellos- que tú vas. Es a gastar. sobre todo. No. Sobre todo. Pero es muy importante, quería aclarar una parte. Como nosotros siempre mencionamos aquí en la entrevista, visado español, visado español, visado español. Es el visado Schengen. Lo único que tu principal entrada va a ser por España. Por España. Si tú quieres visitar varios países del espacio Schengen, lo puedes hacer. Pero si el primer país que vas a visitar es España, pues la visa la solicitarías por España. Si el primer país que vas a visitar en Italia, pues la visa la solicitas por Italia. Lo mismo con Francia. Todo va a depender del primer país que tú vayas a visitar. Del país de llegada. El país de llegada, exactamente. O sea, que si yo voy a solicitar un visado europeo, por ejemplo, yo quiero ir a otro país que no sea España, debería ir a ese consulado de ese país. Exacto, hay muchos que no tienen aquí, pero tienen dependencias, todo va a depender del país, porque el espacio Schengen tiene muchos países. ¿Y qué pasaría en el caso de que yo solicite un visado europeo a través del consulado de España y yo me dirija a otro país? ¿No pasaría? Eso Que no, tú cambies el no, vuelo y lo pongas para Francia. Por ejemplo, me aburrí, no quiero ir a España. no, déjame no ir es para lo otra. recomendable. No te podría decir que siempre van a haber consecuencias negativas, pero no es lo recomendable. No recomendarlo Porque le hace ruido. ya hace ruido ya. Porque ya están viendo que tú estás utilizando una ventaja migratoria. Porque no es un secreto para nadie que hay países por los cuales es más fácil obtener el visado. Entonces lo que están pensando es, pero ya viene a solicitarlo por aquí para que se lo den, pero ya quiere ir para tal sitio. Y eso puede levantar alarmas, ruido y problemas en futuras solicitudes. Y existe casos en donde uno pueda justificar el cambio. Por ejemplo, yo tengo un familiar que vive en España, quería visitarlo, pero tengo otro familiar que se puso malo, por lo tanto le voy a dar el soporte. Siempre uno tiene forma de uno defenderse, pero tú sabes que ellos saben que tú se cotorra. Ellos lo saben. Al menos que, por ejemplo, puede ser, pensando yo, que una empresa tenga un evento en España y tú con la carta laboral y con la carta de invitación que haga esa empresa, tú como empleado aquí, y luego se cambia para Francia. Me imagino que es una documentación que tú tienes que presentar a la hora de tú pedir otro visado europeo, para que ellos vean que ese cambio que hubo en el estudiar tuvo una justificación, ¿entendería? Sí, pero aterrizando. Cambiar una conferencia de un país a otro En una semana. no no es un cambio chiquito. Eso debe hacerse con mucha anticipación y tú sabes que para solicitar un visado del espacio Schengen no hay que hacerlo con tanta anticipación porque las citas están paradas de una vez. No es como, por ejemplo, para Estados Unidos que vamos a poner, tú tienes que esperar un año, tú sabes que en 6 meses, no cambian de país, no, ellos cambian de continente, la conferencia, pero en este caso no sería tan común. O sea, que ellos saben que eso es cuento, es historia que tú estás Claro, claro. Porque además,
no cuesta nada. Si tú tienes que hacer cualquier cosa, entra por el país que tú tienes como principal país en el visado y ya. Y luego Y de ahí tú te pásate al otro país. trasladas al próximo Claro, país. claro. Perfecto. Y así tú no tienes ningún tipo de problema. Y para concluir, Maydi, entonces, ¿qué consejo, qué recomendaciones le das a esa persona que pensó, ahorró, le nació la idea de comenzar, iniciar su proceso de visado Schengen? Que viajen, que eso es chulo, uno conoce, uno amplía su perspectiva, uno ve cosas diferentes, uno sale de la cotidianidad, uno ve cosas fuera, o sea, fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, que nos sorprenden, nos gustan, nos ayudan a ampliar incluso nuestros conocimientos, nuestro conocimiento cultural, uno conoce y siempre es importante viajar. Lo que yo nunca recomiendo es que hagan un lío de que pase un viaje. Eso yo nunca lo voy a recomendar. Pero si usted tiene la posibilidad y tiene todo en orden, viaje todo lo que usted pueda. 3 veces al año, 4 veces al año. Solicite su visa, haga las cosas por la regla porque viajar es muy chulo y te cambia también la mentalidad. Perfecto, entonces le recuerdas a las personas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Claro. Me pueden seguir en Instagram como Viaja con Mayrení, en TikTok como Viaja con Mayrení y todos viajamos con Mayrení. Perfecto, ha sido un placer, Mayrení, muchísimas gracias.